Les presentamos nuestro proyecto de aprendizaje y el tema a tratar es unidades didácticas. Como primer punto tenemos la siguiente pregunta: ¿qué son las unidades didácticas? Las unidades didácticas es un tipo de planificación de corto plazo. En estas se organizan las sesiones de aprendizaje de manera secuencial y cronológicamente. En estas están contenidas las sesiones de aprendizaje orientadas hacia el seguimiento de las competencias y capacidades en referencia al área curricular. Se organizan en función de situaciones relacionadas con el contexto que darán lugar al planteamiento de la situación significativa. La situación significativa dará origen a la unidad y los aprendizajes esperados. Tener en cuenta la importancia de la situación significativa porque en ella estará relacionada el contexto del aula y las características de cada estudiante. Como segundo punto tenemos los tipos de unidades didácticas consideradas en el nivel secundario. Tenemos dos tipos de unidades didácticas, la unidad de aprendizaje y el proyecto de aprendizaje. La unidad de aprendizaje gira en torno a un tema motivador, la participación indistinta de los estudiantes y desarrolla aprendizajes propios del área o en articulación con otras áreas. En cambio, el proyecto de aprendizaje surge de una necesidad, interés o algún problema que está ocurriendo en el aula. La participación de los estudiantes en la programación y la toma de decisiones. Tienen como resultado un producto o un servicio en concreto. Desarrolla aprendizajes propios del área o en articulación con otras áreas. ¿Qué se debe tener en cuenta para planificar las unidades didácticas? Uno de los puntos en los cuales se debe tener en cuenta son los propósitos de aprendizaje de la unidad, pues estos abarcan el desarrollo de varias competencias de un área o de distintas áreas, y también existe una relación entre competencia y capacidades. Otro es en la selección de los desempeños de cada competencia, pues permite prever la combinación que hay en ellas. Otro punto es la descripción de las actitudes y acciones observables de los enfoques transversales. Otro punto importante es el título de la unidad didáctica. Sintetiza lo que es la situación significativa y da una visión global de todo lo que se abordará en ella. También plantea un desafío para los estudiantes que les ayudará a despertar el interés de ellos, y también abarcará lo que son las competencias previstas en la unidad y considerará sus saberes previos y así permitir un nuevo aprendizaje. Otro punto importante son los instrumentos de evaluación, en los cuales permite recoger o valorar los desempeños de cada uno de los estudiantes. Y como último punto, la secuencia de las sesiones planteadas en la unidad permite observar la combinación de diversas competencias, y estas están relacionadas con los retos de las situaciones significativas. También provee las oportunidades necesarias para acompañar a los estudiantes en el logro de los productos de la unidad didáctica, y procura que pongan en práctica las capacidades y los empeños implicados en la unidad. Además, se plantean momentos en los cuales se les brindará retroalimentación formal o informal a los estudiantes. Estructura de una unidad didáctica. El primer punto que se toma en consideración es no tener una descripción sobre la unidad didáctica, es decir, el título y la justificación que constituyen el primer paso en la elaboración de esta unidad. Y también incluye el tema que se va a estudiar, la clase hacia la que se dirige y las sesiones didácticas o dedicadas. Y también se va a tener en cuenta los conocimientos previos, según puede ser una evaluación de introducción, como para poder evaluar el nivel en que se encuentran los estudiantes. Por lo consiguiente, tenemos el segundo punto, que es contenidos, donde al docente le corresponde la tarea de organizar y condensar toda la información para que el alumno aprenda lo que se ha definido en los objetivos. ¿Qué contenidos concretos se explicará en cada una de las unidades didácticas concretas? Eso se toma en consideración. Los objetivos didácticos
van a estar unidos o influidos por la planificación de cada unidad. Estos se dirigen hacia los alumnos y por lo tanto son las metas que el docente plantea para los estudiantes. Cuando se definen, se debe tener en cuenta los contenidos de la unidad didáctica que se está trabajando. Y las metodologías a aplicar vendrían a seleccionar el método a través del cual se dará el temario concreto, el contenido educativo que se suele subdividir en una parte teórica o otra práctica para el estudiante que demuestre que ha adquirido los conocimientos y las habilidades necesarias. ¿Qué recursos y actividades educativas se empleará? Es lo que se deben tomar en consideración para poder tener una buena sesión de aprendizaje. Y competencias es la unidad didáctica que debe transmitir una serie de habilidades a los alumnos. Esas están reguladas en los reglamentos de las comunidades autónomas, aunque suelen ser las mismas, como las lingüísticas, matemáticas, sociales, tecnológicas, de ciencia, entre otras. Y se van a vincular con la diversidad del alumnado, que tienen que establecer unas competencias educativas realistas y acordes a los recursos a los que dispone. También tenemos las actividades que deberán elaborar actividades que se llevarán a cabo en cada lección. Estas incluyen tanto las que se imparten en el aula y las que se realizan fuera de ella, así como los trabajos grupales. Cada sesión cuenta con una o dos actividades, añadiendo los deberes para casa también. También tendrán que orientar el proceso educativo que se ha empleado. La definición de una unidad didáctica depende de gran parte de las actividades propuestas. Tenemos también materiales, que es cualquier cosa tangible que se necesite para desarrollar la unidad didáctica, y también plantear los recursos que necesitas para llevarlas a cabo, tomando en consideración el espacio, la disponibilidad del tiempo y elementos que se encuentran en el aula. Y ya para terminar lo que es la unidad didáctica, se concluye con la evaluación, donde se va a evaluar criterios y estándares de aprendizajes predefinidos para que se pueda valorar la trayectoria y el aprendizaje del alumno. O sea, se va a hacer un seguimiento y por lo tanto al final se va a tener que evaluar cómo ha trabajado el estudiante, de qué manera cuál ha sido su desempeño durante todo el transcurso de la unidad didáctica planteada. Tomando como ejemplo una unidad didáctica, tenemos la unidad 4 del área de Ciencia y Tecnología del sexto ciclo. Tenemos como título Comprendemos e indagamos sobre el movimiento y la transformación de la energía eléctrica en energía luminosa. Como propósito de aprendizaje, tomaremos en cuenta las competencias que corresponden al sexto ciclo, como las capacidades a desarrollarse se tomarán en cuenta en torno a comprender, evaluar, diseñar estrategias, generar y analizar datos de información, diseñar e implementar soluciones tecnológicas. El estudiante irá desempeñando conocimientos y fuentes con respaldo científico. Será capaz también de formular preguntas, seleccionar y proponer conocimientos de variable independiente. Como evidencia de aprendizaje, a través de organizadores visuales, desarrollará sus evidencias con ayuda de prácticas de laboratorio, evaluará sus propias conclusiones. Mostrará progreso en la observación y manipulación de instrumentos de laboratorio, así como también mostrará un pensamiento crítico. Como enfoques transversales, se desempeñará un bien común y ambiental, donde destacarán la empatía, equidad, solidaridad y justicia. El siguiente paso será plantear la situación significativa. Es aquí donde se toma en cuenta dos aspectos importantes. El primero será las características de los estudiantes, en este caso los estudiantes de primer grado de educación secundaria en la institución educativa José María Arguedas. Segundo, se tomará en cuenta el contexto social, cultural, político, es decir, el ecosistema del estudiante. En este caso se tomará en cuenta todas las características, tanto físicas, que tiene lugar en la provincia de Ollón. Siguiente paso es elaborar un producto actitudinal y también un producto importante. En este caso, se elaborará un circuito eléctrico básico de corriente continua. Luego se elaboran la secuencia de sesiones.
y podemos observar que hay, en este caso hay 4 sesiones. El siguiente paso será elaborar los recursos, plantear recursos para el docente y plantear recursos para el alumno. Y es de esta manera como se elabora una unidad didáctica a nivel secundario para el área curricular de ciencia y tecnología.